Hasta acá veníamos hablando de un Japón que se estaba organizando. Leyes escritas, templos imponentes, una capital fija. Pero también hablamos de tensiones. El Estado quería el control, pero el budismo y los Fujiwara estaban creciendo demasiado. Y en medio de esa era de poder llega un emperador que dice, nos vamos. Y así comienza la era Heian. Vamos a ver de qué trata. En el año 794, el emperador Kanmu toma una decisión histórica. Trasladar la capital de Nara a un nuevo lugar, rodeado de montañas, con ríos limpios y sobre todo lejos del poder de los templos budistas. La nueva ciudad se llamará Heian-kyo, la capital de la paz y la tranquilidad. Hoy la conocemos como Kioto. Nara había sido útil, pero se había llenado de templos que querían participar en política. Los monjes ya no solo rezaban, hacían lobby, acumulaban tierras y hasta tenían ejércitos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que los templos eran como mini gobiernos? Bueno, el emperador Kanmu no se aguantó más ese lío. Se fue a otra ciudad y dijo, bueno, a partir de ahora mando yo, o al menos eso espero. Heian no fue construida al azar, fue diseñada desde cero, con una estructura basada en Chang'an, la capital de la dinastía Tang en China. Calles rectas, barrios organizados, palacio al norte, entrada al sur. Pero había una diferencia, menos templos. El emperador Kanmu limitó severamente la presencia budista en la ciudad. Quería una capital laica, al menos al principio. Todo estaba pensado para el orden y la armonía. Hasta las montañas que rodeaban la ciudad fueron consideradas como protectores naturales. Era una mezcla de planificación técnica, política y superstición. Esto no era solamente una mudanza. Era un borrón y cuenta nueva, pero con estilo. Orden urbano, feng shui y mucho protocolo. Era como reiniciar Japón con otra estética. El emperador Kanmu no se quedó quieto después del traslado. Pasó años consolidando el poder imperial. Creó sistemas de control regional, redujo la influencia monástica y fomentó la expansión hacia el este. También reforzó la figura del emperador como autoridad espiritual, pero sin depender del budismo institucional. Fue una etapa de transición entre el Japón estructurado de Nara y el Japón sofisticado, artístico y elitista que se estaba por formar. El tipo fue un estratega, movió la capital, limpió la mesa, creó nuevas reglas y dejó todo listo para que los Fujiwara digan gracias, ahora nos encargamos nosotros. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Mientras la nueva capital se asentaba, una familia empezó a mover los hilos desde las sombras, los Fujiwara. No necesitaban coronas porque tenían hijas, nietos y regencias. A estos ya los conocemos. Vienen planeando su poder desde la época de Naka no Oe, pero ahora llevan su plan al siguiente nivel. La estrategia era muy simple, casar a sus hijas con los emperadores. Y cuando nacía un hijo, ese niño iba a ser el próximo emperador. Y como era menor de edad, había que poner un regente. ¿Y quién era el regente? El abuelo Fujiwara, por supuesto. Y esto era genial, porque los Fujiwara no tomaban el poder, nacían en él. Tampoco lo pedían, sino que lo organizaban desde la cuna. Y cuando el niño emperador crecía demasiado, se buscaba otro más chico, una dinastía paralela. Los Fujiwara institucionalizaron con sus roles dos cargos claves. Sessho, que es el regente de un emperador menor de edad, y Kanpaku, el consejero supremo de un emperador adulto. La joya de esta estrategia fue Fujiwara no Michinaga. Este no fue emperador, pero 5 de sus hijas se casaron con emperadores. Y su nieto fue el emperador Go Ichijo. En su diario, Michinaga escribió una frase famosa. Este mundo es mío, como la luna llena, sin que nada le falte. Este tipo era tan grande que ni siquiera necesitaba disimular. Era como decir, no solo soy el dueño del país, sino que me queda pintado. Durante casi 300 años, el modelo Fujiwara fue la norma. El emperador era una figura ceremonial, mientras que los Fujiwara hacían política, economía, nombramientos y alianzas. Esto fue un poco controversial, porque este modelo generó estabilidad, pero también inmovilidad. Todo era tan predecible y elitista que el poder se encerró en la aristocracia. Y afuera de la capital, los samuráis empezaban a crecer. Pero eso todavía era una historia secundaria. Lo irónico es que el sistema Fujiwara era tan exitoso que se volvió parte del decorado. Manejaban todo, sí, pero sin moverse nunca del centro, mientras que afuera todo estaba cambiando. Mientras los Fujiwara controlaban la política desde los bastidores, algo mucho más profundo empezaba a florecer en la corte, el alma cultural de Japón. Un nuevo idioma, nuevas costumbres y una sensibilidad que definiría siglos de estética.
Hasta ese momento, Japón escribía usando exclusivamente caracteres chinos, los famosos kanji, que no siempre se adaptaban bien a su idioma. Pero durante el periodo Heian se empieza a usar un sistema nuevo, el kana. Primero el man-yo-gana, después el hiragana y después el katakana. Esto permitió una revolución. Las mujeres que no estudiaban kanji clásicos empezaron a escribir en hiragana, y lo que salió de ahí fue oro puro. ¿Querías literatura japonesa? Tomá. Una forma de escribir que le dio voz a mujeres, sensibilidad y emociones. Y de paso, creó las primeras novelas del mundo. En este ambiente nace una obra maestra, el Genji Monogatari, escrito por Murasaki Shikibu, una dama de la corte. El año estimado en el que se creó esta novela es el año 1008, y se trata de la historia del príncipe Genji, un hombre bello, complejo y melancólico, navegando entre amores, política y poesía. Pero esta historia no fue la única. También tenés el Makura no Soushi, una especie de diario íntimo escrito por Sei Shonagon, lleno de observaciones estéticas, listas y pequeñas escenas del día a día. Imagínate esto, mujeres en la corte escribiendo sobre la belleza del sonido de la lluvia en el tejado. Y mientras tanto, los tipos jugando a la política. Un contraste hermoso y brutal. Todo en la corte Heian se volvía arte. Cómo vestirse, cómo escribir una carta, cómo oler bien, cómo mirar la luna, cómo llorar sin parecer vulgar. Los nobles usaban 12 capas de ropa, escribían poemas en abanicos y cuidaban su caligrafía como si fuera su alma. Pero este refinamiento tenía un precio. Todo debía ser indirecto, sutil, simbólico. La emoción explícita era de mal gusto. Lo importante no era decir te amo, sino cómo lo escribías y con qué papel. ¿Te parece exagerado? Capaz que sí, pero ahí está la gracia. Los cortesanos vivían como si fueran personajes de una novela, pero porque en el fondo lo eran. Y así fue como en paralelo al dominio de los Fujiwara nació lo que conocemos hoy como la cultura clásica japonesa. Una sensibilidad única, poética y elegante, que sigue viva al día de hoy en la cultura japonesa. Pero obviamente que esta cultura cortesana no iba a durar para siempre, porque mientras en Kioto todo era perfume, papel de arroz y poesía, en las provincias los guerreros estaban creciendo. En el próximo episodio vamos a hablar de la decadencia de los Fujiwara, la emergencia de los samuráis y la caída de la aristocracia como la conocíamos. No te lo puedes perder. ¡Ya ne!